Distancia hiperfocal, episodio 93. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Distancia Hiperfocal, el podcast de fotografía de paisaje y viajes. Soy Rafa Irusta, fotógrafo profesional especializado en fotografía de paisaje, y un día más, ya es habitual, está conmigo Sandra Ballaure, fotógrafa, viajera y responsable del podcast Destinos IFACA. ¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, te veo, vamos, totalmente on fire. A tope. Menuda presentación. Eufórico a tope, 100%. Sí, totalmente, qué bien. Es Claro, contagioso. Optimismo ahí al 100%. Bueno, en el episodio de hoy vamos a ver cuándo utilizar valores de ISO alto en fotografía de paisaje. Y Sandra, por supuesto, nos va a traer el trabajo de un nuevo fotógrafo. Pero antes de empezar, os quiero recordar que ya podéis consultar las fechas de mis talleres de fotografía de paisaje para el próximo otoño. Si os apetece disfrutar de los colores de esa fabulosa época del año, podéis acompañarme y os voy a dejar toda la información en rafairusta.com/talleres. Episodio 93. Siempre os lo recordamos al empezar, que os vamos a dejar todas las notas del episodio, las cosas de interés que vamos a comentar, en un post en mi blog, rafairusta.com/ y el número del episodio, en este caso, que será el 93. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el tema o la duda de cuándo utilizar un ISO alto en fotografía de paisaje, si es que es necesario usar un ISO alto en fotografía de paisaje, claro. Bueno, yo creo que desde que hemos empezado nuestra aventura aquí en este podcast, y antes incluso también, siempre comentábamos, o siempre se ha comentado, que obviamente es muy recomendable disparar a ISO bajo, el ISO más bajo que tenga tu cámara, lo que se llama el ISO nominal. Bueno, la idea es conseguir imágenes con el menor ruido posible, con la mejor calidad, y yo creo que en esto no hay duda, todo lo tenemos claro, ¿no? Que esto es así. Sí, Pero, es lo aconsejable, sí. Eso es. Pero no claro, significa que sea obligatorio. Claro, a eso iba. Hay situaciones en las que, aunque esto es, digamos, sería lo ideal, necesitamos elevar esos valores de ISO. ¿Por qué? Bueno, pues porque a lo mejor queremos conseguir mejores resultados, no tanto por tema de ruido o tema de, entre comillas, calidad, sino por otras situaciones. Y hoy vamos a intentar, bueno, pues eso, arrojar un poco de luz sobre este asunto, ¿no? Yo creo que partimos de la base, y que todos ya sabemos esto, que el uso de un valor de ISO más bajo o más alto, al final, siempre va unido a la velocidad de obturación que tengamos que usar para capturar una escena. Yo creo que si no lo tenemos claro, eso lo tenemos que tener claro, ¿no? No sé, por ejemplo, imaginemos que queremos hacer una fotografía de un paisaje y queremos incluir el cielo de ese paisaje, un cielo en este caso con nubes que se están moviendo porque hay viento en la parte más alta. Entonces vemos que esas nubes se mueven, ¿no? Bueno, aquí a nivel artístico podemos decidir si queremos que esas nubes aparezcan, vamos a decir, congeladas, o que aparezcan con una especie de look, un aspecto más dinámico, ¿no? Que es como que están en continuo movimiento. Bueno, pues claro, ahí tenemos que decidir. ¿Qué hacemos? ¿Usamos una velocidad alta o usamos una velocidad más baja? Si usamos una velocidad alta, como antes comentaba, congelamos esas nubes. Y si usamos una velocidad bastante más larga, pues eso, van a quedar las nubes como si fueran unas estelas. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que eso ya lo tenemos claro, vale, pues vamos a seguir avanzando. ¿Qué pasa si yo necesito o quiero capturar una escena con una velocidad alta, pero no tengo luz suficiente? ¿De dónde me saco esa luz? A ver, aquí hay dos posibilidades. Una, puedo ajustar el valor de apertura para que sea un valor más grande, que entre más luz al sensor, con lo que ya voy a conseguir ese efecto. Pero, ojo, porque si yo disparo con un valor de apertura, por ejemplo, f1.2, la profundidad de campo de esa fotografía va a ser muy reducida. Entonces, en función, insisto, de esa escena que yo tenga, tengo que valorar. ¿Me viene bien el que yo abra el valor de apertura para que entre más luz? Si la respuesta es no, tengo que buscar otra forma de añadir más luz. ¿Cómo lo hago? A ver, obviamente, antes de seguir,
eliminamos cualquier tipo de iluminación, sea con linterna, flashes y demás. Estamos hablando sin utilizar luz. Entonces, repito, ¿cómo consigo más luz si no quiero modificar el valor de la apertura? Pues solamente me queda una opción, que es elevar el valor de ISO. Creo que esto está claro, ¿no? Sí, vamos, yo lo tengo meridianamente claro, espero que el resto de los oyentes también. Vale. Bueno, pues aquí es donde ya empezamos a entrar en terreno más bien peliagudo. Porque como ya decíamos antes, llevamos prácticamente desde que empezamos a usar una cámara escuchando la cantinela de cuidado, no levantes el valor de ISO porque vas a tener más ruido, tienes que disparar siempre a valores bajos. Entonces, claro, si de repente yo digo, es que con ISO 100 no me va bien, a lo mejor tengo que subir un poco a ISO 400. Ya empezamos ahí con miedo, terror. No, por favor, no puedo subir porque entonces voy a tener ruido. Ahí es cuando viene, como digo, el verdadero momento de tener que modificar ese valor y decir, ¿hasta qué punto puedo levantar el valor de ISO? ¿Cuál es el valor admisible? Y claro, vamos a dar una respuesta que esta es muy típica, sobre todo, por ejemplo, en marketing. Espera, ¿empieza por D? Exactamente, y termina por pende. Y termina por E. También. Entonces, a ver, vamos a jugar a la ruleta de la fortuna. La respuesta... Vocal. Tiene muchas es la palabra. Entonces, la respuesta a qué valor ISO, o mejor dicho, hasta qué valor ISO podemos levantar para conseguir unos buenos resultados, pues la respuesta es depende. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en nuestro caso... Me lleva el jamón. Lo sabía que esa era la palabra. En nuestro caso concreto, tú y yo, tú tienes una cámara Sony y yo tengo una cámara Canon. Entonces, el valor, vamos a decir, adecuado, es que no, la palabra adecuado tampoco no. El valor hasta que marca el límite hasta donde podríamos elevar ese valor de ISO para que tenga una calidad aceptable, en tu caso depende del sensor de tu cámara, ojo, y del control, o mejor dicho, del nivel que tú estés dispuesta a aceptar de ruido en una foto. Y en mi caso, exactamente igual. ¿Por qué? Porque tus estándares no tienen por qué coincidir con los míos. Imaginemos... Sí, es que eso te iba a decir, que no es solo ya las limitaciones o las bondades técnicas que tenga tu propia cámara, sino también lo que tú estés dispuesto a aceptar. Claro. Porque seguramente a ti te habrá pasado que yo muchas veces me he sorprendido de lo poco agudo que es mi ojo a la hora de ver grano en según qué fotos y en según qué circunstancias después de haber subido el ISO. Ojo, siempre en situaciones de relativa luz o de fotos hechas de día. Es verdad que luego si haces fotos por ejemplo en interior, ¿no? Me viene a la mente, yo que sé, una iglesia, ¿no? Que es un sitio como muy sombrío. Ahí lógicamente en las sombras pues el ruido se empieza a notar más. Pero si es una foto, por ejemplo, de fauna o de calle, donde lo que he querido es mantener más o menos la hiperfocal fija y lo que quería era precisamente jugar con la congelación del movimiento, ahí ha habido veces que he tenido que subir a 800 o a 1600 y luego veo la foto en la pantalla y digo, ostras, pues tampoco era para tanto. Claro. Porque, a ver, lo que tenemos que hacer nosotros es un ejercicio antes de salir de forma, digamos, ya habitual con nuestra cámara. Yo recomiendo que hagamos un ejercicio previo de hacer una misma escena con diferentes valores de ISO para que nosotros después podamos en casa mirar qué ruido se añade en función de esos valores y nosotros podamos controlar o podamos, mejor dicho, utilizar de manera más eficiente nuestra cámara sabiendo que si subimos, por ejemplo, a ISO 800 no vamos a tener un ruido escandaloso. Esto sirve para contrarrestar ese miedo que yo decía antes de uy, que tengo que subir el ISO. ¿Hasta dónde? ¿ISO 400, 800? ¿Podrías aguantar ISO 1600? En base también claro, ¿qué salida va a tener esa fotografía? ¿La vas a subir a una red social que va a ser un tamaño muy pequeño? ¿La vas a imprimir en tamaño grande? ¿Simplemente la quieres como un recuerdo? Esas son preguntas que tenemos que responder cada uno de forma personal, ¿no? Yo siempre me hago una pregunta con estos casos. La pregunta es muy sencilla. ¿Quiero tener la foto, aunque sea con un poco de ruido? ¿O no quiero tener la foto porque como la quiero perfectamente limpia, no tengo luz, no la voy a poder conseguir? Yo, desde luego, elegiría que quiero la foto.
¿Que está un poquito más ruidosa? Bueno, no pasa nada, pero tengo la foto. Entonces, ya digo, estos son un poco respuestas que tenéis que contestar vosotros. Cada uno tiene que decidir, ¿no? ¿Cómo hacemos este test de nuestra cámara? Pues es muy, muy sencillo, vamos, es que simplemente se trata de colocar nuestra cámara lo ideal es hacerlo en un trípode, en una situación sin cambiar los valores de apertura y obviamente tampoco hay que cambiar el valor de la velocidad, sino simplemente ir cambiando el ISO. Entonces empezamos, dependiendo de la cámara, la mía, por ejemplo, ISO 100, ISO 200, 400, 800, ISO 1600, va subiendo y digamos para fotos que no sean nocturnas, pues hombre, yo creo que subir más de ISO 3200 no hará falta, en principio. Ahí luego hay casos y casos, pero bueno, en principio sería hacerlo hasta ahí. Con esa serie de fotos que has hecho, te vas a tu ordenador y compruebas. Y dices, bueno, pues en mi cámara, porque imagínate que yo qué sé, que alguien tiene una cámara que ya tiene, pues no sé, 5 o 6 años, dice, es que yo ya si subo más de ISO 800, esto no. Entonces, pues ya sabes que tu límite está ahí. Y cuando vayas a hacer una fotografía y necesites más luz, dices, bueno, no pasa nada, porque puedo subir todavía un poco más. Claro, no hay que subir hasta ese límite, siempre pues subes un poco más en función de las necesidades que tengas de más luz o de menos luz. Claro. Pero es que el aspecto de la tolerancia que tenemos cada uno al ruido, de verdad que parece una tontería, pero es muy importante y sobre todo es difícil de explicar dónde está la medida, porque al final va a depender de la percepción que tengamos cada uno de nosotros. Y estaba pensando un poco cómo lo verías tú, que ahora me gustaría que me lo explicarías, pero yo según qué tipo de fotos hago, hay ciertas fotos para las que tengo mucha más tolerancia al ruido y otras, según la temática o según la escena, para las cuales apenas tengo. O sea, por ejemplo, a mí en paisaje de naturaleza me cuesta mucho ver, o sea, me disgusta estéticamente que mis fotos tengan grano. Que aparezca ruido. Pero sin embargo, en foto de calle o en foto de paisaje urbano, hombre, a ver, depende. Si por ejemplo es una foto en hora azul donde yo lo que estoy es jugando con la iluminación de un edificio y con el reflejo, pues hombre, ahí si me aparece grano, pues no me gusta mucho. Pero en general en todo lo que es un ambiente urbano, ya sea de fotografía de paisaje o fotografía de calle o de gente, tengo mucha más tolerancia. Es decir, que hay veces que incluso lo puedo llegar a ver estético. No lo fuerzo porque por naturaleza no me sale, pero si en algún momento, por lo que sea, necesito un ISO alto y luego me doy cuenta en pantalla, en pantalla grande, que se ve un poco de grano, no es algo que me chirríe, no es algo que me moleste, no me molesta tanto como podría ser el hecho de que el sujeto esté desenfocado, ¿no? Por ejemplo. Claro. No sé tú qué percepción, cuál es tu tolerancia al ruido en tu fotografía. A ver, yo en mi caso coincido más o menos con lo que tú dices, ¿no? En general, si yo estoy haciendo una fotografía, por ejemplo, de una vez que ya ha salido el sol o está a punto de esconderse el sol, digo a punto, todavía queda a lo mejor igual media hora o tal, ahí yo quiero que mis imágenes sean lo más limpias posible. Pero tampoco pasa nada si aparece un poco de ruido, porque al final en mi caso, yo antes ya he respondido a esa pregunta, que yo prefiero tener la foto aunque tenga ruido a que no tenga ruido. En ciertas fotos, por ejemplo, que no sean de paisaje, como tú bien dices, o puede ser retratos, o no sé, imaginemos que estamos haciendo un viaje y vamos a visitar, no sé, se me ocurre a una tribu. Entonces, queremos hacer fotografías de la tribu y a lo mejor una fotografía tan limpia pues no queda bien. Que no se nos olvide una cosa. No sé si en Capture One está esta herramienta que voy a citar, que sí que está en Lightroom. Hay una herramienta que es añadir grano. Sí, efectivamente. Por eso quiero decir que estamos aquí con es que no quiero que tenga ruido. Vale, sí, pero hay una herramienta que incluso te permite esa opción de añadir. Por eso que o estamos siempre en una batalla de que no tenga grano, que sea lo más limpio posible, pero obviamente, como bien comentas, puede haber situaciones en las que el grano sea incluso hasta beneficioso para esa captura, para esa imagen. Y ojo también con esa obsesión por la que yo por lo menos, aquí también lo confieso, he pasado de ampliar al 100% para que se vean absolutamente todas las imperfecciones de la foto y que luego en realidad cuando devuelves la foto a su tamaño normal
y piensas y reflexionas sobre dónde vas a compartir esa foto o qué es lo que vas a hacer con ella, como tú bien indicabas al principio, te das cuenta de que eso que parecía tan molesto, hombre, claro, a ver, si amplías al 100% y te lo estás poniendo casi dentro del ojo, obviamente te parece una aberración, pero cuando luego digamos que te alejas de la foto y la ves a su tamaño normal, dices, ostras, pues es que soy un poco histérica, es que a lo mejor tampoco era para tanto. Entonces por eso digo también que lo del el tema de la tolerancia al ruido es muy subjetivo. Si lo ampliamos todo al 100%, es que vamos a ver ruido en todas partes, incluso con una foto tirada a ISO 100. Mira, el mundo de la fotografía digital nos ha traído cosas muy buenas y una de ellas es poder ampliar nuestros archivos al 100%. Yo uso esa opción, por ejemplo, para limpiar las manchas de polvo o las motas Claro, de polvo. Efectivamente, y es muy útil porque quitas distracciones y quitas cositas que, bueno, que en realidad no aportan nada a la foto y que, bueno, que si las eliminas, pues mucho mejor. Pero ojo también con obsesionarse con quitar absolutamente todo. Es que iba a abrazar esa parte. Claro, por eso te dejo continuar. Es que nos ha traído cosas muy buenas, como el poder ampliar al 100%, pero, ojo, eso es justo un arma de doble filo, porque es una de las peores cosas que podemos hacer por sistema, el mirar una foto al 100%. A ver, una pregunta muy sencilla. Cuando tú vas a un museo, tú miras un cuadro, en muchos casos hay barreras y no te dejan acercarte. Claro, pero es que eso te iba a decir, si es que ni puedes. Claro, no, pero imaginemos que no tienes ninguna barrera. ¿Quién mira un cuadro no sé, a 2 centímetros o sea, que tú te pones a 2 centímetros de ese cuadro? Hombre, puede ser que digas, voy a ver qué textura tiene el lienzo con la pintura. Hombre, pero ya está, miras una parte y punto. Claro. Tú lo que haces es te alejas. Y si, a ver, cuanto más grande es el cuadro o la fotografía, más te alejas, por lo menos yo, porque quiero ver todo el tamaño de la foto. Si yo me pongo a un palmo de una fotografía de 1 metro de ancha, ¿cómo voy a ver la foto entera? ¿Qué hago? ¿Voy haciendo como un escáner repasando, o sea, moviendo la cabeza de lado a lado? Es que no tiene ningún sentido. Entonces, nosotros en el ordenador estamos haciendo al final eso, ¿eh? Esto parece muy absurdo, pero es que es así. O sea, si alguien nos mira desde atrás, desde el cogote, dice, pero ¿qué estás viendo? Estás viendo una parte muy pequeña de la foto. Hombre, no, joder, pon que te llene la pantalla para que tú veas la foto cómo está, cuál es el encuadre que has hecho, qué elementos son los que has introducido, ¿no? Entonces, por eso, el 100% está muy bien, pero ojo, cuidado, porque nos podemos llevar, ya digo, muchas sorpresas. Bueno, sí, no, la analogía que has puesto del cuadro me parece genial, porque efectivamente yo cuando puedo me acerco, siempre que me dejen, pues muchas veces para lo que has dicho tú, para ver la textura de un brochazo, ¿no? O para ver cómo un pintor dando muy poquitos toques de pintura, al final lo que tú has visto desde lejos, que parece una cosa como súper detallada, ¿no? Pues por ejemplo un cuadro de un pintor flamenco donde tienen todos estas vestimentas con encaje o joyas y tal, pero lo interesante es ver cuál es el resultado final y cómo eso con unos puntitos de pintura te da la impresión de que ese collar de perlas pues está maravillosamente detallado y luego no. Entonces no cometamos el mismo error en fotografía, no nos dejemos digamos vislumbrar por los detalles y centrémonos en la visión global de lo que es la fotografía y qué es lo que queremos transmitir con todo, porque si no acabamos, y seguramente a ti te habrá pasado como me ha pasado a mí también, que te tiras no sé cuánto tiempo revelando una fotografía cuando en realidad era una cosa que podías haber hecho en 5 o 10 minutos. Bueno, pues ahora si te parece, vamos a ir ya repasando algunas situaciones en las que nos conviene elevar el valor de ISO. Obviamente, cuando no vamos a usar trípode y queremos disparar a mano. Digo, en situaciones en que la velocidad no es la adecuada, puede ser días nublados, por ejemplo, o que estamos haciendo fotos a primera hora que todavía el sol no ha levantado pues eso, hasta un nivel suficiente. Entonces, en ese momento, en esas situaciones, tenemos que levantar la velocidad, tenemos que conseguir más velocidad. ¿Y cómo lo hacemos? A ver, como ya comentábamos antes, siempre manteniendo el valor de F en el ajuste que nosotros hayamos decidido. Entonces, ¿ahí qué hay que hacer? Pues levantar el valor de ISO para conseguir básicamente eso, cumplir la regla de 1 partido por la distancia focal. De esa forma, se supone que tenemos la garantía de que nuestras fotos no van a salir movidas. ¿Vale? Sí. Otra situación.
si queremos congelar el movimiento del sujeto que estamos fotografiando. Puede ser una persona, puede ser un animal, puede ser las nubes que decíamos antes, puede ser un grupo de flores que tenemos en el primer plano, en fin, no sé, el agua de una cascada, el agua que rompe contra una zona de costa, y muchísimas posibilidades, ¿no? En estos casos, si tenemos una velocidad más alta, vamos a conseguir congelar, en el caso, por ejemplo, de una fotografía que está golpeando el agua contra la costa. Se me ocurre ahora una fotografía que os voy a dejar en las notas del episodio. El faro de Mouro. Ciclogénesis explosiva y, bueno, pues en este caso las olas que chocan contra la isla, ¿no? Bueno, pues como digo, ahí os voy a dejar en la foto. Y bueno, ahí se ve. En este caso está congelado, vamos a decir, no del todo, porque ya había muy poca luz y bueno, porque a mí me gustó el efecto que conseguí de esa forma, ¿no? Entonces la fotografía aún así está tomada en una velocidad de 1 partido por 320, para eso tuve que subir el ISO hasta ISO 2000. Entonces es otra de las situaciones en las que queremos buscar o sea, necesitamos, mejor dicho, buscar ese valor de la velocidad, sobre todo si estamos usando una focal larga, como era el caso. Porque esa fotografía en concreto está hecha con un 300 milímetros en f2.8. Bueno, más situaciones. A ver, por ejemplo, cuando tenemos mucho viento, típica situación, como ya comentaba antes, tenemos unas flores en el primer, bueno, me da igual, en el primer plano, o es un campo de flores, o un campo de girasoles, imagínate. Bueno, pues claro, si nosotros tenemos una velocidad muy lenta, y hay un poquito de brisa o un viento más acusado, pues vamos a conseguir fotos con alguna parte de las fotos, no tiene por qué ser toda la parte, pero algunas sí, que queden movidas, ¿no? No sé, típicas fotos de bosque, que a lo mejor tienes una rama, que la tienes justo encima, que se cuela un poco en la cámara, y dices, mira, pues esto me sirve para enmarcar. Pero claro, hay una pequeña brisa, se va moviendo poco a poco. Bueno, pues ahí es donde conviene el usar un ISO alto. Os voy a dejar también otra foto en la Sierra de Urbasa y en este caso, por ejemplo, tuve que subir hasta ISO 3200. Ojo, cómo estaba el tema, que la velocidad que me da es un treceavos de segundo con ISO 3200. O sea, fijaos que había muy poca luz. En este caso, además, disparé a F8, que suelo disparar incluso bastante más cerrado, F11, F16, y es que realmente estaba la escena muy, muy oscura. Entonces ahí también viene bien, como digo, el levantar el ISO. Bueno, más situaciones. Si imaginemos que vamos en coche, autobús, me da igual, y queremos hacer una fotografía desde ese vehículo, o en un barco, imagínate que estás haciendo típico paseo en barco, claro, pues vas a necesitar también una velocidad alta. O si vas en una avioneta o en un helicóptero, típico viaje de helicóptero, que ya sabes que puedes alquilar un helicóptero si te vas, por ejemplo, a Islandia, imagínate. Podríamos irnos ahora mismo. Entonces, ya digo, porque tenemos el volcán ahí tan de moda, pues mira, alquilamos un helicóptero y bueno, pues ahí obviamente sería interesante el levantar el ISO para que tengamos una velocidad suficiente. Por supuesto, como no, situaciones de poca luz, claro. Días, como antes comentaba, muy cubiertos, o esa escena de bosque que ya decía antes, o primeras horas del amanecer que todavía el sol no ha salido del todo, o por la tarde, justamente al atardecer, ya se ha escondido el sol y esas horas que vienen después, bueno, pues hay situaciones donde la luz ya escasea. Entonces, ahí es, como digo, otra de las situaciones ideales, ¿no? Si queremos hacer, por ejemplo, fauna, os voy a compartir una fotografía que hice en Jasper. Y bueno, pues se ve ahí una hembra de mus, no de mus de chocolate, sino... No. Alce, ¿no? Alce. Sí, eso es. Eso. Bueno, pues la fotografía está hecha con un 300 más un 1.4 para conseguir una distancia focal de 420 milímetros y conseguir una velocidad de un 500avo. Y claro, tuve que subir hasta ISO 10.000 porque estaba metido como entre sombras y tal. Entonces, bueno, pues para conseguir eso, una fotografía que no estuviera movida, pues tuve que levantar el ISO. Entonces, y es verdad que la foto se ve muy nítida. Y sí. Yo a mí, por lo menos en ese caso, el ruido no me molesta. No, a ver, obviamente si tú amplías la fotografía al 100%, lo que decíamos antes, claro que se ven rastros de ruido. Es lógico, es que eso es así, es normal. Pero bueno, hay que contar, como ya decía antes, ¿quieres la foto o no la quieres? Y luego eso depende de cómo la quieras visualizar. Y bueno, y luego ya por supuesto, llevamos un buen rato hablando de fotos, de que si hacemos fotos a animales, hacemos fotos a sujetos, tal. Claro, y cómo no, fotografía nocturna.
Es fotografía de paisaje, lo que pasa es que lo vamos a hacer de noche. Y ahí obviamente vamos a tener que levantar el ISO, porque si no, no vamos a conseguir el resultado que nosotros buscamos, ¿no? Digamos que lo que en luz diurna serían ISO 100, pues en fotografía nocturna en este caso, en mi caso, por ejemplo, la poca fotografía nocturna que hago, mi ISO base sería ISO 1600 y a partir de ahí voy subiendo en función de las necesidades que tenga, porque no es lo mismo, ya sabemos, no es lo mismo hacer fotografía con luna que sin luna, en fin, dependiendo de las circunstancias, ya digo, en mi caso el valor base sería ISO 1600. Y por supuesto, dentro de la fotografía nocturna, si queremos hacer fotografía de auroras boreales. En mi caso concreto, cuando hice la sesión de fotografía en Wyoming, en el Grand Teton, bueno, pues ahí obviamente tuve que jugar con el valor de ISO, ¿no? En mi caso, en este caso, una fotografía que os voy a compartir está hecha a ISO 6400. Con un valor F4, el más abierto que me daba el objetivo, y con eso conseguí un tiempo de exposición de 5 segundos, ¿no? Entonces, eso es un poco la recopilación así rápida de las situaciones en las que nos conviene poder jugar con el ISO y elevarlo. Una forma eso también de que veáis algunas imágenes para intentar quitar ese miedo a la idea de no voy a levantar el ISO porque tengo que disparar siempre a ISO más bajo. En el caso de la fotografía nocturna, por ejemplo, que es uno de los claros exponentes donde hay que saber encontrar el equilibrio entre conseguir la foto y generar o no generar ruido, luego de todas formas hay una serie de técnicas en el revelado y en el procesado que nos permiten reducir ese ruido considerablemente. Hoy no es la temática de este podcast, pero bueno, que sepáis que en ese caso es lo que dice Rafa, vale más conseguir la foto y luego aplicar herramientas adicionales para intentar mitigarlo si es que es una cosa muy escandalosa, que no conseguir la foto. Eso es. Uh-huh. Y otra pequeña cosa que quería puntualizar, que no sé si lo habías tenido en cuenta o lo habías pensado, pero es que cuando estamos haciendo fotos de acción, o sea, digamos, fotos pues en las que estamos o queremos fotografiar fauna, gente o cualquier cosa que tenga movimiento, y estoy pensando sobre todo pues eso en fotografía de fauna o en fotografía de calle, hay una técnica muy interesante que yo uso de vez en cuando y es que las cámaras hoy en día te permiten usar una horquilla de ISO. Es decir, que tú fijas la apertura, fijas la velocidad porque, bueno, pues te estableces una velocidad, digamos que tope, porque lo que quieres es congelar el movimiento y luego dejas que el ISO oscile. Entonces le dices a la cámara, mira, te dejo que hagas lo que quieras con el ISO, pero siempre que el ISO esté comprendido entre el valor que tú quieras. Entonces le dices un ISO base, que puede ser, por ejemplo, ISO 100, y le dices, pero es que también te voy a poner un tope por arriba y no puedes pasar de ISO 1600, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, a partir de ahí, tú empiezas a hacer fotos y la cámara, digamos que entre comillas, hace lo que le da la gana, es decir, no toca la apertura, no toca la velocidad de obturación, y lo que hace es que usa el ISO en función de las necesidades que tenga conforme haya o no haya luz. ¿Qué conseguimos con esto? No tocar la profundidad de campo, y si por ejemplo estamos haciendo pues eso, fotografía de calle o de fauna y tenemos más o menos controlada la hiperfocal, vamos a saber que tenemos una profundidad de campo grande y por lo tanto casi todo va a salir enfocado. Congelamos el movimiento porque ya le hemos dicho la velocidad de obturación a la que queremos disparar. Y precisamente para evitar pues o que la foto salga subexpuesta o que salga movida o lo que sea, el ISO oscila. Uh-huh. Sí, realmente eso que tú comentas es una modificación de lo que, yo creo que todos conocemos, es el ISO automático. Lo que pasa es que el ISO automático va desde el más bajo hasta el más alto. En tu caso, tú has comentado pues muy bien que tú ajustas por abajo y ajustas por arriba. Que tienes más control, obviamente, que si le dices a la cámara, mira, tienes aquí el ISO, haz lo que quieras, ¿no? Sube hasta donde haga falta. En ese caso, obviamente, tú tienes mucho más control de lo que tienes si pones el ISO automático normal. Eso claro, porque al final lo que estás haciendo es que conociendo tu cámara y sabiendo cuáles son sus límites y a partir de qué ISO, digamos que lo consideras no aceptable, pues le dices, mira, no pases de aquí, pero por debajo de aquí puedes hacer lo que tú quieras. Correcto.
Y es una herramienta muy muy útil, la verdad es que la recomiendo, por lo menos que la probéis y que veáis que puede dar mucho juego. Eso es. Bueno, todo depende del modelo de cámara que tengáis. A lo mejor en algunas cámaras más antiguas, bueno, a lo mejor no, me consta que en algunas cámaras más antiguas esa opción no está, pero bueno, tenéis que revisar el manual o el menú de vuestra cámara y bueno, buscar un poquito. Yo creo que como conclusión, al final, bueno, pues por mi parte decir que todo esto se trata de elegir el valor de ISO más adecuado en función de las necesidades que nosotros tengamos, siempre pensando en la escena que vamos a fotografiar. Y también ahí tenemos que incluir ese valor que tenemos nosotros, esa tolerancia que nosotros le damos al ruido, ¿no? Porque al final el resultado que consigamos va a depender de eso, del valor de nuestra tolerancia, del ruido que se va a añadir. También, claro, hay que pensar el modelo de cámara que tengamos, luego también la pericia a la hora de revelar, en fin. Pero digamos eso, como regla general, el valor de ISO tiene que ser, no siempre usa el más bajo y ya está, no. Esa entre comillas, esa norma se puede variar, se puede modificar. Es importante, como ya comentaba antes, que conozcáis cuál es el resultado de diferentes valores de ISO en vuestra cámara. Es un ejercicio que lo podéis hacer en casa, no tenéis que salir al campo ni nada, simplemente hacéis una serie de fotos, empezando desde el más bajo hasta el más alto y ya está, y vais a ver el resultado. Y yo qué sé, podéis decir, pues mira, yo no quiero subir con mi cámara más de ISO 1600, perfecto, pues ya sabes que tu límite es ese. Entonces, cuando tengas que realmente un día, cuando tengas que subir el valor de ISO, dices, bueno, no, es que tengo de sobra, porque hasta ese valor mis ojos lo van a aguantar, ¿no? Ya está. Ojo, y ya último apunte antes de concluir con el tema de hoy, que las pruebas que hagamos en casa tampoco es que sean ley de Dios. Quiero decir que si por lo que sea en el momento en el que estamos en el campo tenemos tiempo de hacer unas pruebas adicionales y decir, oye, mira, es que yo por regla general estimo que mi cámara no puede ir más allá de 1600. Bien, te lo tomas como algo que tú ya has probado en tu cámara. Pero si por lo que sea esa situación te pide que subas a 3200 o a 6400, no importa, haz la foto. Claro. Luego ya tendrás tiempo en casa de comprobar si tiene mucho grano o no y de si tú mismo toleras ese grano o no lo toleras. O sea, no te quedes sin hacer la foto por de repente decir, no, es que no puedo subir de 1600 y todas más lo que me va a salir es una porquería. Es que a lo mejor lo que te sale no es una porquería. Claro. Entonces hay determinadas escenas en las que, oye, no te da tiempo a cambiar el ISO porque lo que ha pasado pasa en una fracción de segundo y bueno, pues tienes que hacer lo que puedes con lo que ya tienes, los parámetros que ya has determinado. Pero si es una escena más pausada en la que te puedes permitir el lujo de hacer distintas pruebas, hazlas. No te quedes con las ganas de saber qué hubiera pasado si. Claro, qué bonito experimentar y hacer pruebas. En Distancia Hiperfocal hablamos de viajes con Sandra Bayaure. Bueno, Sandra, vamos a ver a qué fotógrafo nos acercas hoy. Aquí yo por lo menos todo oídos, con los auriculares a tope, cuando quieras. Bueno, pues hoy os traigo un fotógrafo de viajes muy, muy particular y que además acabo de descubrir hace poquísimo y que me tiene completamente entusiasmada porque es que no hago más que ir a su página web, bueno, sobre todo a su perfil de Instagram, ir para atrás para ver todo su trabajo, porque ya os digo que lo he descubierto hace muy poco. Y es un fotógrafo ruso que se llama Arseniy Kotov. Entonces, ¿por qué es un fotógrafo de viajes muy particular? Pues porque básicamente no viaja, o sí que viaja, pero prácticamente no viaja al extranjero. Y ahora os voy a explicar un poco el porqué de esta pequeña contradicción. Bueno, pues Arseniy nace en una ciudad que antiguamente se llamaba Kubyshev, pero que hoy se llama Samara tras la caída de la Unión Soviética. Nace en el 88 y bueno, pues esta ciudad es una ciudad de la inmensa Rusia, un poco situada en
en medio de la nada. Es una ciudad que no se caracteriza por nada en especial, sino pues por un paisaje urbano formado por bloques de viviendas, esos bloques que tenemos todos en mente, que son todos iguales, que parecen colmenas y en los que, bueno, pues de vez en cuando sobresale alguna torre industrial, ¿no? Entonces, bueno, pues él crece en ese entorno que para él es lo que para Rafa pueden ser sus bosques y lo que para mí pueden ser pues las iglesias que yo veo aquí en Sevilla todos los días. Y tras graduarse como ingeniero aeroespacial empieza a trabajar en una fábrica de cohetes espaciales Soyuz. Entonces he leído varias entrevistas para preparar esta sección y él dice que cuando empieza a trabajar en la fábrica hay algo que le fascina y es la inmensidad de las instalaciones en las que él trabaja y cómo realmente a pesar del paso del tiempo pues estas instalaciones seguían teniendo una fastuosidad y una grandiosidad alucinante, pero que estaban empezando a perder todo su brillo. Es decir, que una fábrica que se había construido para que trabajaran ahí decenas de miles de personas, cuando en realidad ya trabajaban menos de la mitad, en muchas partes estaban desiertas y de hecho se estaban empezando a abandonar. Entonces él dedica sus pausas de mediodía a pasearse por esos pasillos y a fantasear con lo que eso tenía que haber sido pues en la época de su inauguración y cuando estaba en su máximo esplendor, ¿no? Entonces, bueno, pues decide comprarse una cámara y como no puede hacer fotos en la fábrica, lo que sí que hace es empieza a explorar su ciudad, Samara, con otros ojos y con los ojos puestos precisamente en ese tipo de arquitectura modernista, que se desarrolla pues a mediados de los 50 y que dura hasta la disolución de la Unión Soviética en el 91 y bueno, pues realmente empieza a documentar lo que es Samara. Y básicamente es una ciudad cuyo aproximadamente 70% se construyó durante la época soviética y que tiene, como os podéis imaginar, pues unas formas arquitectónicas muy sobrias, un trazado completamente cuadricular y bueno, que tiene una estética y unas características que, aunque no os las describa, pero seguramente todos tenéis en mente. Al cabo de 3 años, Arseni se cansa de trabajar en la fábrica y como trabajaba en un sector sensible y en un sector estratégico, se le prohíbe viajar al extranjero durante una serie de años. Entonces, claro, ante esa limitación, pues decide alquilar su piso y atravesarse Rusia en autostop y luego posteriormente viajar a otras antiguas repúblicas soviéticas como son Kazajstán, Kirguistán y Ucrania. Entonces, al principio se da cuenta de que todas las ciudades que va visitando le parecen iguales, que todas están cortadas por el mismo patrón, siempre con esa idea, recordemos que tenía los gobernantes soviéticos de que siempre todo el mundo tuviera acceso a las mismas cosas, que no hubiera ningún tipo de diferenciación y que por supuesto el individualismo no existía, ¿no? Que todo se hacía por el bien común. Bueno, pues a lo largo de los siguientes años, Arseni acumula más o menos unas 200 ciudades visitadas, porque realmente a partir del 2016, más o menos, él se traza un objetivo que es documentar la lenta pero constante desaparición de estas construcciones que os digo que pertenecen a lo que es el modernismo soviético, cuyo máximo esplendor se da en la década de los 70 y de los 80 del siglo XX. Entonces, bueno, pues como os decía, financia sus viajes a través del alquiler de sus pisos y viaja de una forma muy austera, es decir, que no coge aviones, nunca se queda en hoteles, lo que intenta es al revés quedarse en casas de gente local, hace lo que los mochileros llaman couchsurfing y gracias a ello pues digamos que consigue dos cosas. La primera, obviamente, abaratar los costes de sus viajes y la segunda es tener el máximo contacto con locales, no solo para percibir cómo es su realidad, sino también para tener muchas veces accesos
a localizaciones y a puntos de vista que le permitan reflejar a través de su fotografía el espíritu de esa ciudad. De hecho, si entráis en su perfil de Instagram o en su página web, vais a ver que muchas de las fotos que él hace son desde un punto de vista bastante elevado, precisamente para conseguir transmitir esa sensación de colmenas, de edificios todos iguales, de ciudades altamente industrializadas, y donde realmente la presencia humana se vislumbra casi de manera simbólica a través de las luces que se ven en las ventanas, ¿no? Entonces ya os digo que es una fotografía muy particular, no solo por los sitios que visita, que son sitios que ya os podéis imaginar cero turísticos y a los que, bueno, pues realmente nadie le ve ningún interés fotográfico más allá del que le encuentre a él. Y que él encuentra pues precisamente por su ansia de documentar estas ciudades y este estilo arquitectónico que poco más que está en vías de extinción, ¿no? Otra cosa también muy interesante de su estilo es que, a pesar de que usa una cámara relativamente moderna como puede ser una Sony A7R, Arseny lo que hace es que le pone un adaptador M39 y con eso lo que consigue es usar objetivos soviéticos. Entonces él dice que fundamentalmente los objetivos que usan son un objetivo de 28 milímetros que es el Orion 15, otro de 55 que es el Industar 61 y otro de 135 milímetros que es el Jupiter 11. Entonces yo me he metido en eBay para ver cómo son esos objetivos y bueno, son fascinantes, o sea, es que realmente son parecen latas, o sea, son unos objetivos que prácticamente, bueno, pues yo no sabría ni cómo usarlos. Entonces, al ser manuales, al ser tan rústicos, digamos, le dan una visión y una estética a las fotos que es muy particular, no solo en cuanto a la percepción de los colores, sino también en cuanto a al grano que tienen, que precisamente es la temática del episodio de hoy, y a la nitidez. Entonces, como ya os digo, es muy curioso cómo él mezcla las herramientas que usa para fotografiar con las localizaciones que también fotografía, ¿no? Y en ese sentido, otro aspecto muy importante de su fotografía es el momento del año en el que él hace las fotos. Ya veréis que tiene predilección por hacer fotos en invierno y fundamentalmente durante la hora azul, ya sea antes del amanecer o después del atardecer. Y como decía, en muchos de estos casos precisamente es para reflejar esa vida que hay detrás de las ventanas y ese contraste entre el gris plomizo que tienen muchas de estas ciudades y muchas de estas localizaciones con ese pequeño rayo de esperanza, ¿no? O ese pequeño haz de luz que pueden ser todos esos habitantes, esas pequeñas hormigas que viven en esos hormigueros gigantes y que son realmente lo que hacen que bueno, pues que esas ciudades sigan vivas, ¿no? También es verdad que además de fotografiar este tipo de construcciones que son como muy estándares y que no tienen a priori ningún tipo de interés arquitectónico, sí que es verdad que Arseny también se fija en determinadas construcciones muy particulares y que muchas veces lo que hacían era intentar reflejar esa fastuosidad o esa grandiosidad del régimen soviético, un poco con el ansia que tenían ellos durante los 70 y los 80 de fanfarronear de sus digamos de su grandiosidad a la hora de construir determinados edificios con determinadas funcionalidades o con una estética muy particular. Y de hecho él tiene muchos ejemplos de esta arquitectura que realmente, bueno, pues son fascinantes. Y la última cosa que os quería comentar al respecto es que tanto el año pasado como este año pues
ha intentado recopilar parte de su trabajo en 2 libros. El primero, ya os digo, que se publicó el año pasado, que se llama Soviet Cities, y el segundo, que se llama Soviet Seasons y que va a salir en otoño. Son 2 compendios en los que, bueno, pues Arseni ha intentado reunir, como si dijéramos, el núcleo duro de su producción fotográfica, la que ha llevado a cabo a lo largo de estos años, y realmente son 2 libros que tienen una pinta fantástica y bueno, yo la verdad es que no sé si me los voy a llegar a comprar porque estoy ahí dudando, porque ya sabéis que yo tengo una relación de amor-odio con los libros físicos, pero estoy ahí dudando y bueno, os dejo los enlaces por si les queréis echar un vistazo y queréis que formen parte de vuestra biblioteca. En resumen, un fotógrafo, como os digo, de viajes, pero que prácticamente viaja en su país, aunque luego él mismo cuenta que también le gusta viajar también a otras partes de Europa del Este, donde también puede encontrar más ejemplos de este tipo de arquitectura soviética que está en vías de extinción, y que bueno, que me ha llamado muchísimo la atención y que quería compartir con vosotros en esta sección. Yo tengo que decir que llevo todo el rato desde que has empezado mirando sus fotografías en Instagram y es que estoy alucinando. Vamos, sí, en serio, la colección que tiene de lugares abandonados, como ya comentabas, de edificios, es que no sé si decir curiosos, yo creo que me quedo corto. En fin, vamos, recomendable 100%, ¿eh? Yo es que me lo estoy pasando, vamos, bomba. Igual hasta sigues tú con el podcast y yo sigo mirando las fotos. No, en serio, lo recomiendo, vamos, 100%. Ya sabéis lo que os digo siempre, el fin de semana, que si vais a tener tiempo suficiente. Vamos, me encanta el trabajo de este hombre. Ya digo, sobre todo los lugares abandonados, es que me han dejado encantado, un muy buen sabor de boca. En fin, muchísimas gracias, Sandra. Seguimos. Es que encantado estoy. Episodio 93, estamos ya a punto de cerrar. Como te comentaba, Sandra, me ha encantado el trabajo de este hombre, Arseni. Vamos, pero que muy recomendable, ¿eh? Es que a mí estos temas así de paisajes curiosos, por eso cuando has dicho, bueno, a lo mejor a nivel fotográfico no tiene mucho interés, bueno, para mí sí, para mí tiene mucho. Me encantaría, de hecho, poder visitar muchos de estos lugares. Bueno, que me enrollo. Cuando quieras, comenta cómo pueden contactar con nosotros y demás. Vale, no, si es que la verdad es que comparto tu entusiasmo porque ya te digo que yo lo he descubierto hace muy poquito y me ha dejado de verdad patidifusa completamente. Sí. Pero bueno, volviendo a la petición que me hacías, voy a contaros cómo podéis poneros en contacto con nosotros por si nos queréis hacer alguna sugerencia o dejarnos algún comentario. Ya sabéis que la primera de los canales a través de los que os podéis poner en contacto con nosotros es a través del blog de Rafa. Él siempre os recuerda que tenéis las notas del episodio en un post de su blog y ahí en la sección de comentarios pues nos podéis escribir. Luego también podéis hacerlo a través de las redes sociales, primero a través de Instagram, donde Rafa pues está muy presente y tiene un perfil muy interesante. Ahí le podéis mandar un mensaje directo y si nos queréis contactar a través de Twitter pues podéis hacerlo también, nos podéis contactar a ambos. Antes se me olvidó decir que el usuario de Rafa en Instagram es Rafa Irusta. En Twitter también es el mismo, es Rafa Irusta, y yo soy Vallausa, que se deletrea VA2LSAUSA. ¿Qué más? Sí, os podéis meter en el canal de Telegram, si es que no estáis ya, a través de un enlace que Rafa también deja en las notas del programa, y esas son las 4 vías a través de las que os podéis poner en contacto con nosotros. Una cosita que no se me olvide antes de que acabemos hoy este episodio. Tengo que dar las gracias a muchos de los oyentes porque ya he empezado a recibir donaciones y algunas realmente muy generosas. No os voy a mencionar a todos porque no sería justo, seguro que me olvido alguno, pero
en fin, que muchísimas gracias por acordaros de, en mi caso, de la parte que me corresponde y de querer valorar pues lo que el tiempo y el cariño que le dedicamos a este podcast y de verdad, muchísimas gracias porque, bueno, pues eso, que siempre pedir es muy difícil, pero recibir casi que todavía más. Y bueno, pues si queréis seguir apoyando el trabajo que hacemos, en el caso de Rafa lo podéis hacer a través de su blog, donde él tiene ahí un botón de PayPal, y en mi caso pues también podéis hacerlo a través de mi blog, cuya URL es sifaca.com/apoyo. Y nada, que muchas gracias, que me dejáis sin palabras. Sí, yo por mi parte digo exactamente lo mismo. Y además cuando recibo una donación les envío un mensaje para darles las gracias de forma personal. Y nada, que estamos encantados. ¿Qué más decir? Pues una vez más, Sandra, darte las gracias por estar aquí cada 15 días. Y en serio que hoy me voy muy contento con el fotógrafo. No digo que otros días no hay, pero hoy especialmente porque estoy muy, muy, muy contento, que quiero devorar todas sus fotos. Lo dicho, Sandra, muchísimas gracias y en un par de semanas estamos por aquí de nuevo. ¿De Estupendo. Gracias a ti, Rafa, por dejarme siempre este rinconcito para hablar de las cosas que nos divierten. Claro que sí, encantado. Venga, un abrazo fuerte. Y nada, por mi parte, simplemente ya os voy diciendo adiós, me voy despidiendo. Bueno, adiós no, hasta dentro de unos días. Como ya sabéis, podéis consultar las fechas de mis talleres de fotografía para el otoño, que estamos ya con el otoño ahí a tope. Ya sabéis, fotografía de bosque, en fin. Será un placer estar con vosotros. Ya hay un montón de plazas vendidas, digo, para que no os quedéis atrás, que estos talleres siempre se llenan rápido. Toda la información en rafairusta.com/talleres y simplemente que tengáis mucha suerte con la luz en caso de que podáis salir a hacer fotos. Un abrazo y en 15 días estamos por aquí de nuevo con un nuevo episodio de Distancia Hiperfocal. Gracias.